La filosofía de la ciencia, entre rigor y creatividad. La filosofía de la ciencia es un campo que examina los fundamentos, métodos e implicaciones de la ciencia. En su esencia, busca desentrañar qué significa hacer ciencia, cómo se construye el conocimiento científico y cuáles son las limitaciones y alcances de este tipo de saber. Este análisis no solo implica un examen riguroso de los métodos científicos, sino también una reflexión creativa sobre las teorías y paradigmas que han modelado nuestra comprensión del mundo. En este texto, exploraremos las intersecciones entre rigor y creatividad en la filosofía de la ciencia, así como sus implicaciones para la práctica científica y la sociedad en general. 1. Los fundamentos de la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia se asienta sobre varias preguntas fundamentales. ¿Qué constituye el conocimiento científico? ¿Cuáles son los métodos que diferencian la ciencia de otras formas de conocimiento? ¿Cómo se valida una teoría científica? Estas preguntas han sido objeto de debate desde los tiempos de Aristóteles, pasando por la Revolución Copernicana, hasta los desarrollos contemporáneos en la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Los filósofos de la ciencia han examinado las características distintivas del conocimiento científico, que incluye su capacidad de ser falsible, su basamento empírico y su carácter sistemático. Karl Popper, por ejemplo, argumentó que una teoría científica debe ser susceptible de ser refutada mediante la observación. Este enfoque crítico promovió un ideal de ciencia como un proceso continuo de conjetura y refutación, donde las teorías están en constante revisión. 2. El método científico, rigor y estructura. El método científico se considera el corazón de la investigación científica. Este método, que incluye la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la verificación, proporciona una estructura rigurosa para la investigación. Sin embargo, la aplicación del método científico no es siempre un proceso lineal, es un ciclo que a menudo requiere ajustes y revisiones. El rigor en la ciencia no solo implica seguir un protocolo estricto, sino también una atención constante a la precisión, la consistencia y la transparencia en los resultados. La replicabilidad de los experimentos es un pilar fundamental que garantiza que los hallazgos sean válidos y confiables. Sin embargo, la dependencia excesiva en la rigidez del método científico puede también llevar a una visión limitada del proceso de descubrimiento. 3. Creatividad en la ciencia, la generación de nuevas ideas. Mientras que el rigor es crucial en la ciencia, la creatividad juega un papel igualmente fundamental en el proceso de descubrimiento. La historia de la ciencia está llena de ejemplos en los que el pensamiento creativo ha llevado a avances significativos. Desde la teoría de la relatividad de Einstein, que desafiaba las nociones tradicionales del tiempo y el espacio, hasta los descubrimientos en la biología molecular que revolucionaron nuestra comprensión de la vida. La creatividad ha sido el motor de la innovación científica. La creatividad en la ciencia se manifiesta en la formulación de hipótesis originales, en la búsqueda de nuevas formas de conectar ideas aparentemente dispares y en la capacidad de imaginar alternativas a las teorías existentes. Este proceso no es solo un acto individual, muchas veces ocurre en contextos colaborativos donde diversas disciplinas se cruzan, dando lugar a enfoques interdisciplinares que enriquecen la investigación. 4. El diálogo entre rigor y creatividad. La relación entre rigor y creatividad en la ciencia no es antagónica, más bien, son elementos complementarios que se retroalimentan. La creatividad permite la generación de nuevas preguntas y teorías, mientras que el rigor proporciona el marco necesario para evaluar y validar esas ideas. Sin esta dialéctica, la ciencia se vería atrapada en un ciclo de confirmación de teorías existentes, sin la capacidad de evolucionar. Un buen ejemplo de esta interacción es la física contemporánea, donde las teorías cuánticas y relativistas han requerido un enfoque innovador que desafía nuestra intuición. Estas teorías, aunque matemáticamente rigurosas, han demandado una creatividad conceptual para ser comprendidas y aplicadas en el mundo real. 5. Implicaciones para la práctica científica. La filosofía de la ciencia, al abordar la interacción entre rigor y creatividad, tiene implicaciones significativas para la práctica científica. Fomentar un ambiente que valore ambas dimensiones puede resultar en un avance más significativo en el conocimiento.
Las instituciones científicas y los educadores deben crear espacios donde la creatividad sea estimulada y donde los científicos se sientan libres para explorar ideas audaces sin el miedo al fracaso. La educación científica debe integrar tanto el método científico como la estimulación del pensamiento creativo. Programas que fomenten el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la innovación son esenciales para preparar a la próxima generación de científicos. 6. El impacto de la ciencia en la sociedad. La ciencia no se desarrolla en un vacío, sus resultados tienen profundas implicaciones para la sociedad. Por lo tanto, la filosofía de la ciencia también se ocupa de cuestiones éticas y sociales relacionadas con la práctica científica. Las decisiones sobre cómo aplicar el conocimiento científico deben equilibrar el rigor y la creatividad con consideraciones éticas y sociales. El debate sobre la manipulación genética, la inteligencia artificial y el cambio climático, por ejemplo, requiere no solo un enfoque riguroso en la investigación científica, sino también una creatividad que nos permita imaginar futuros sostenibles y éticamente responsables. La ciencia, en última instancia, debe servir al bien común, y este objetivo solo se puede lograr si se considera tanto el rigor científico como el impacto social de la innovación. 7. Conclusiones. La filosofía de la ciencia nos ofrece una rica comprensión de cómo el rigor y la creatividad interactúan en la búsqueda del conocimiento. La ciencia, como actividad humana, es tanto un proceso sistemático y metódico como un acto de imaginación y exploración. A medida que enfrentamos desafíos globales complejos, es esencial reconocer que el avance del conocimiento no es solo un producto de métodos estrictos, sino también de la capacidad humana para soñar y crear. El futuro de la ciencia dependerá de nuestra habilidad para integrar ambos aspectos, mantener la integridad del método científico mientras se nutre la curiosidad y la creatividad. Solo así podremos avanzar hacia un entendimiento más profundo de nuestro mundo y enfrentar los desafíos que nos esperan, construyendo un puente entre el rigor y la creatividad en la exploración del conocimiento. Mentes filosóficas.